Si recientemente te dijeron que tu PSA es 8, 9 o 10, es muy probable que se te haya caído el alma al suelo al escuchar ese número. He visto esa expresión muchas veces en mi consultorio. Un paciente sentado frente a mí con los hombros tensos, los ojos buscando mi rostro en busca de una respuesta antes de que siquiera haya abierto el expediente. A veces ya han pasado horas navegando en Internet, otras veces no han dormido en días y casi siempre la primera pregunta es la misma. ¿Esto significa que tengo cáncer de próstata? Soy la doctora Yelina Torres, una urólogo certificado con 10 años de experiencia clínica. Hoy quiero explicarte qué significan realmente esos números de PSA en la práctica diaria de urología, no en titulares sensacionalistas, ni en los peores foros de Internet, sino de manera tranquila y paso a paso, como lo evaluamos todos los días en la consulta. Lo que mucha gente no sabe sobre los niveles de PSA entre 8 y 10 es que ese número por sí solo no diagnostica cáncer, ni siquiera significa automáticamente que necesites una biopsia. Es solo una señal y como cualquier señal, una señal en medicina solo tiene sentido cuando la interpretamos en contexto. Déjame contarte sobre un paciente al que llamaré Michael. Tenía 68 años cuando su PSA dio 9.2. Llegó a mi consulta convencido de que tenía cáncer. Ya había leído las estadísticas de supervivencia y los efectos secundarios del tratamiento. Él y su esposa lloraron la noche antes de la cita, pero cuando nos sentamos y revisamos su cuadro completo, la historia cambió. El PSA o antígeno prostático específico es una proteína que producen las células de la próstata, tanto las normales como las anormales. Producirlo, eso es importante. El PSA no es una prueba de cáncer, es una prueba de actividad prostática. Cualquier cosa que aumente la actividad de la próstata puede subir el PSA. Eso incluye agrandamiento benigno, inflamación, infección, eyaculación reciente, incluso ciertos procedimientos médicos. Cuando el PSA de alguien está entre 8 y 10, decimos que está en un rango elevado. Hace años dependíamos mucho de límites simples. Menos de 4 se consideraba normal, más de 4 era preocupante, más de 10 era muy preocupante, pero la urología ha evolucionado. Ahora sé que los límites rígidos no captan los matices. Un hombre sano de 75 años con una próstata grande puede tener un PSA cerca de 8 de forma natural, pero un hombre de 48 años con un PSA de 8 genera una preocupación muy diferente. Así que cuando el PSA de Michael fue 9.2, no me lancé a hacer una biopsia. Empecé a hacer preguntas. ¿Le habían medido el PSA antes? Sí. Hace 5 años fue 5.8. Hace 3 años 6.9. El año pasado 8.4. Este año 9.2. Esa subida gradual importa. Un aumento lento y constante durante años suele reflejar una próstata benigna. Hiperplasia, que es el agrandamiento de la próstata relacionado con la edad. Eso es común. De hecho, es algo que se espera en muchos hombres a medida que envejecen. Ahora imagina otro escenario. Un hombre cuyo PSA fue 3.5 el año pasado y de repente sube a 9.2 este año. Ese cambio rápido me preocuparía mucho más que un aumento gradual. Por eso, la tendencia es una de las piezas más importantes del rompecabezas. Un número aislado me dice mucho menos que un patrón a lo largo del tiempo. Otro factor clave es la velocidad del PSA, que se refiere a qué tan rápido está aumentando el PSA cada año. En el caso de Michael, su aumento fue menos de 1 punto por año en promedio. Eso es bastante tranquilizador. Una aceleración rápida preocupa más que un cambio lento. Luego está la edad. El PSA aumenta naturalmente a medida que los hombres envejecen porque la próstata crece. Un PSA de 9 en un hombre de 50 años me parece distinto que un PSA de 9 en alguien de 70. No interpretamos los números en el vacío, los interpretamos en una persona con una edad, historial y perfil de riesgo específicos. El tamaño de la próstata también importa muchísimo. Mucha gente no se da cuenta de que una próstata más grande
La próstata produce más PSA simplemente porque hay más tejido prostático que lo produce. Si alguien tiene una glándula significativamente agrandada en el examen o en las imágenes, un PSA más alto puede ser proporcional a ese tamaño. A menudo calculamos algo llamado densidad de PSA, que compara el nivel de PSA con el volumen de la próstata. Un PSA de 9 en una próstata muy grande puede ser menos preocupante que un PSA de 6 en una próstata pequeña. El porcentaje de PSA libre es otra herramienta útil. El PSA circula en la sangre en diferentes formas. Un porcentaje más alto de el PSA libre suele ser más tranquilizador. Porcentajes bajos pueden generar sospechas. No es perfecto, pero aporta otra capa de información. Luego hago un tacto rectal. Sé que ese examen incomoda a muchos hombres, pero sigue siendo importante. Estoy evaluando la textura. ¿La glándula está lisa y agrandada o siento un nódulo duro? Asimetría, irregularidad. Una próstata lisa y agrandada suele indicar un crecimiento benigno. Una zona firme e irregular preocupa más. Los síntomas también importan. Muchos hombres con agrandamiento benigno tienen problemas urinarios, síntomas que se desarrollan poco a poco durante años. Chorro débil, despertarse en la noche, dificultad para empezar a orinar, sensación de que la vejiga no se vacía por completo. El cáncer de próstata temprano, en cambio, muchas veces no causa ningún síntoma. Así que a veces, síntomas urinarios importantes con un PSA alto pueden indicar más bien un agrandamiento benigno y no cáncer. La historia familiar también influye en el riesgo. Un hombre que tiene un padre o hermano diagnosticado con cáncer de próstata a una edad joven tiene un perfil de riesgo distinto al de alguien que no tiene esa historia. La etnia, en general, la salud y los antecedentes de biopsias también influyen en las decisiones. Así que cuando Michael y yo revisamos todos estos factores juntos, la cosa no parecía tan alarmante. Su examen estuvo normal. Su próstata estaba bastante agrandada. El aumento de su PSA fue gradual. El porcentaje de PSA libre era tranquilizador. Sus síntomas urinarios coincidían con un agrandamiento benigno. De repente, ese 9.2 parecía menos una crisis y más una señal para evaluar con cuidado. Eso no significa que lo ignoremos. Un PSA elevado sigue mereciendo atención, pero atención, no es lo mismo que entrar en pánico. En la práctica moderna de urología solemos usar la resonancia magnética de próstata antes de decidir hacer una biopsia. La resonancia ha cambiado mucho la forma en que manejamos los niveles de PSA entre 8 y 10. Nos ayuda a identificar áreas sospechosas que pueden necesitar una biopsia dirigida. También nos da tranquilidad cuando no se ven lesiones preocupantes. Esto nos permite evitar biopsias innecesarias en algunos hombres. Y aquí quiero destacar algo importante. La biopsia no es un examen sin riesgos. En general es segura, pero tiene sus peligros: infecciones, sangrado, problemas temporales para orinar. Problemas. Puede causar ansiedad. Puede detectar cánceres de muy bajo riesgo que tal vez nunca causen daño, pero de repente etiquetan a un hombre como paciente de cáncer. Ese peso psicológico importa. Al mismo tiempo, la biopsia puede salvar vidas cuando hay un cáncer clínicamente significativo, así que la decisión no es evitar la biopsia a toda costa. Se trata de usarla con sabiduría. A menudo les pregunto a mis pacientes, ¿qué es lo que más te importa? Algunos hombres priorizan la certeza absoluta. Otros prefieren evitar procedimientos invasivos. Procedimientos solo si es claramente necesario. No hay una única respuesta correcta. Tomar decisiones juntos es clave para un buen cuidado urológico. Si tu PSA está en este rango ahora mismo, déjame preguntarte algo. ¿Conoces tus niveles anteriores de PSA? ¿Sabes el tamaño de tu próstata? ¿Tu doctor ha hablado contigo sobre el PSA libre o una resonancia magnética? Son preguntas razonables. Los pacientes informados toman mejores decisiones.
También hablamos de factores temporales que pueden subir el PSA: infección reciente del tracto urinario, prostatitis, eyaculación reciente dentro de 48 horas, cateterismo reciente, incluso andar en bici intenso. A veces repetir el PSA después de tener en cuenta estos factores aclara las cosas. Al avanzar, quiero que entiendas algo que da mucha tranquilidad. Muchos hombres con un PSA entre 8 y 10 no tienen cáncer de próstata agresivo. Algunos ni siquiera tienen cáncer. Otros tienen una enfermedad de bajo riesgo que se puede controlar con vigilancia activa sin problema. El número por sí solo no define tu futuro. Tienes un PSA entre 8 y 10. Hemos revisado las tendencias, la edad, la próstata, tamaño, síntomas, hallazgos del examen y factores de riesgo. Ahora, ¿qué pasa realmente después en la práctica clínica? El primer paso suele ser confirmar. Si hay posibles causas temporales de elevación, puedo repetir el PSA en unas semanas bajo condiciones controladas, sin eyaculación 48 horas antes de la prueba, sin infección activa, sin procedimientos recientes. Te sorprendería lo frecuente que un valor repetido resulta ser más bajo. Si el PSA sigue alto y el perfil de riesgo general lo justifica, a menudo se hace una resonancia magnética de próstata. El siguiente paso. La resonancia magnética nos da una vista detallada de la estructura interna de la próstata. Los radiólogos asignan puntuaciones a las áreas que se ven sospechosas. Si la resonancia no muestra lesiones preocupantes y el resto del perfil de riesgo es tranquilizador, podemos optar por un seguimiento cuidadoso en lugar de una biopsia inmediata. Seguir de cerca no significa ignorar, significa un control estructurado con análisis de PSA regulares, exámenes periódicos y a veces repetir imágenes. Este enfoque se llama vigilancia activa cuando hay cáncer de bajo riesgo o esperar con atención en ciertos casos. Esto nos permite evitar tratamientos innecesarios mientras seguimos atentos. Si la resonancia detecta una lesión sospechosa o si el cuadro clínico sugiere un riesgo alto, hablamos de hacer una biopsia. Las técnicas modernas de biopsia son más precisas que antes. Las biopsias dirigidas por resonancia nos permiten tomar muestras de áreas específicas que nos preocupan, en lugar de tomar muestras al azar de toda la glándula. Esto mejora la detección de cáncer clínicamente significativo y reduce la detección de enfermedades sin importancia. Antes de la biopsia, hablamos sobre los riesgos. Claro, el riesgo de infección es bajo pero real. Es común que haya sangre en la orina o en el semen, pero generalmente es temporal. Puede haber molestias urinarias temporales. Quiero que mis pacientes entiendan tanto los beneficios como los riesgos. El consentimiento informado no es solo un trámite, es una conversación. Si la biopsia sale negativa, eso no siempre termina la historia. Seguimos haciendo seguimiento porque un aumento del PSA aún necesita explicación. A veces la inflamación es la causa. Otras veces el agrandamiento benigno sigue haciendo que el PSA suba poco a poco. Si la biopsia identifica el cáncer, la siguiente pregunta es ¿qué tipo y qué tan agresivo es? No todos los cánceres de próstata se comportan igual. Muchos crecen lento y puede que nunca causen problemas. El informe de patología nos da un grupo de grado que refleja la agresividad. Las imágenes pueden ayudar a ver si la enfermedad está solo en la próstata. Para casos de bajo riesgo, suele ser adecuado el seguimiento activo. Eso significa no hacer cirugía ni radiación de inmediato. En cambio, vigilamos de cerca. Pruebas de PSA repetidas, imágenes periódicas, biopsias ocasionales. Este enfoque evita los efectos secundarios del tratamiento mientras se mantiene la seguridad. Muchos hombres permanecen en vigilancia durante años sin que la enfermedad avance. Para casos de riesgo intermedio o alto, las conversaciones sobre el tratamiento se vuelven más urgentes. Las opciones pueden incluir cirugía para remover la próstata, radioterapia,
a veces combinada con terapia hormonal. Cada opción tiene beneficios y posibles efectos secundarios. Incontinencia urinaria, disfunción eréctil, cambios intestinales por la radiación, son consideraciones reales y las hablamos con total sinceridad. Se debe poner énfasis en el tratamiento personalizado. La edad importa, la salud en general importa, las prioridades personales importan. Un adulto saludable de 55 años con cáncer agresivo es diferente a un adulto de 80 años con varias condiciones médicas y una enfermedad de crecimiento lento. El estilo de vida también influye en la salud general de la próstata. Mantener un peso saludable, hacer actividad física regularmente, controlar el azúcar en la sangre y la salud cardiovascular, limitar el consumo excesivo de alcohol y llevar una dieta equilibrada, rica en verduras y grasas saludables. Todo esto contribuye al bienestar a largo plazo. Aunque cambiar el estilo de vida no cura el cáncer, sí ayuda a la salud en general y puede influir positivamente en los resultados. Un error que suelo aclarar mucho es la idea de que un PSA alto siempre significa un cáncer peor. Eso no es cierto. Algunos cánceres agresivos producen poco PSA y algunas condiciones benignas pueden tener un PSA muy alto. Por eso nunca tratamos solo los números, tratamos a las personas. Otra idea equivocada es que la biopsia siempre disemina el cáncer. La evidencia actual no respalda ese miedo. La biopsia es una herramienta para diagnosticar y cuando es necesario es una opción segura y valiosa. Si estás pasando por esto ahora mismo, aquí tienes algunas preguntas para llevarle a tu urólogo. ¿Cómo ha sido la evolución de mi PSA con el tiempo? ¿Cuál es el tamaño de mi próstata? ¿Cuál es la densidad de mi PSA? ¿Es adecuado hacer una resonancia antes de la biopsia? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios en mi caso particular? Estas son conversaciones para hacer juntos. También te recomiendo que cuides tu salud emocional durante todo este proceso. Esperar resultados puede ser muy estresante. Habla con tu pareja, comparte tus preocupaciones, evita caer en espirales de los peores escenarios en Internet. La medicina es compleja y las estadísticas en línea rara vez aplican perfectamente a cada persona. En mis 10 años de experiencia, he visto a hombres pasar del pánico a la claridad cuando entienden todo el panorama. El conocimiento reduce el miedo, la estructura disminuye la ansiedad y contar con un médico de confianza hace que el proceso sea más llevadero. Si esta charla te ha ayudado a sentirte más tranquilo, me encantaría que le dieras like a este video y lo compartieras con alguien que pueda necesitarlo. Necesito un poco de tranquilidad y si te sientes cómodo, comenta abajo. ¿Has tenido recientemente un PSA en este rango? ¿Qué dudas te quedan? Leo tus comentarios y muchas veces me ayudan a elegir temas futuros aquí en Urología para ti. Recuerda, un PSA entre 8 y 10 no es un diagnóstico definitivo. Es una invitación a evaluar con cuidado, a entender el contexto, a tomar decisiones pensadas y personalizadas. Ya sea que eso lleve a vigilancia, más estudios de imagen, biopsia o tratamiento, el objetivo es el mismo: proteger tu salud a largo plazo sin complicaciones, daño innecesario. Gracias por dedicarme este tiempo. Soy la doctora Yelina Torres. Aquí en Urología para ti, mi objetivo es ofrecerte una guía tranquila, clara y basada en evidencia para que puedas tomar decisiones con confianza sobre tu salud urológica. Si te ha servido esta charla, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima conversación. Y como siempre, cuídate y mantente informado.